Muy bien, Magena, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes con todas las personas que se encuentran ya en sala. Vamos a iniciar ya con la capacitación. Aspectos técnicos de independización por subdivisión de predios urbanos es el tema que nos convoca y se encuentra a cargo de nuestra arquitecto Magena García Zambrana, especialista en catastro de la zona registral número 13. Magena, nuevamente buenas tardes. De la palabra podemos iniciar adelante, por favor. Buenas tardes con todos. Hoy voy a proceder a exponer acerca del tema que ya ha mencionado mi compañero, que es de la independización. ¿Todos pueden visualizar bien las diapositivas? Sí. Sí, Magena. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ya. Ahora, lo primero que voy a expresar es acerca de lo que se refiere a las generalidades, la calificación técnica y los pronunciamientos vinculantes, que es en cómo se va a organizar mi exposición. En caso de las generalidades, tenemos las nociones básicas de la base legal, las definiciones y los requisitos para este trámite. Ahora, las nociones básicas más que todo es para saber a qué se refiere lo que es independización y qué sería la subdivisión. En caso de la independización es un acto registral o una espera registral y ello conlleva que se puedan aperturar unas partidas. Lo otro es la subdivisión. Esto ya viene a ser un procedimiento municipal o notarial, que también está ligado a lo que es la espera, pero ya es extrarregistral. Al costado tenemos un ejemplo de cómo viene a ser lo que es la independización, donde ya a cada predio que ha pasado por este trámite se le asigna un número de partida independiente. Y tenemos que en este caso no ha quedado ningún saldo y por ende se le pone ahí que está cerrada esa partida, ¿no? La base legal viene a ser más que todo para los predios urbanos, tenemos ya sea la ley 29090, ¿no? O si no, la ley 27157, que son los que más frecuentemente se ven. Y bueno, en caso de los bienes estatales, que es la 29151, ¿no? Ahora, para diferenciar un poco, tenemos respecto a lo que viene a ser la ley 29090, que viene a ser lo que regulariza, bueno, regula, mejor dicho, a los predios urbanos. Esto es vía municipal. Está a cargo de un profesional que tiene que estar colegiado y habilitado. También la condición tiene que estar con edificación o sin ella, que eso se expresa también en el formulario que después se indicará en los requisitos. Tenemos la otra opción que viene a ser ya la 27157, que viene a ser la subdivisión, pero por regularización de edificaciones. Es decir, que también vienen otros requisitos. También se tiene como profesional responsable y que el lote habilitado cuenta con edificaciones. Ahora, en caso de la 29090, nosotros vemos que tienen que cumplirse ciertos parámetros. Y esos parámetros, ¿quién lo va a determinar? Es la municipalidad, ¿no? Y ahí se ve más que todo el porcentaje de área libre y también el lote normativo. Tenemos un ejemplo de un certificado donde ellos, como municipalidad, establecen estos límites u otros parámetros, ¿no? Ahora, en esta ley, la 29090, que es la más frecuente, tenemos estos requisitos de acuerdo al artículo que nosotros tenemos o que nos dirige lo que es el reglamento de predios. Primero viene a ser el formato de solicitud, ¿no? Que es lo que están visualizando de color verde. Tenemos también el FUJU y el anexo F, cuando son una subdivisión de lote urbano. La resolución municipal o de gerencia que lo emite la municipalidad. La memoria descriptiva. El plano municipal, que tiene que estar debidamente sellados y visados. Estos planos vienen a ser también solamente del predio matriz, sino de los resultantes.
Y también, además, aparte de los planos, vienen a ser los certificados o constancias negativas de la tasa, aparte de lo que es el pago de la tasa registral. Tenemos otro ejemplo que viene a ser cuando se da una subdivisión tipo quinta, que es como se visualiza en el esquema, que viene a tener un ingreso común para todos los lotes, y se debe inscribir previamente un reglamento interno de propiedad exclusiva y propiedad común, por cómo es la configuración de la subdivisión. Se resalta mucho de que solo tiene un espacio de ingreso común directamente de la vía, ¿no? Ahora, en este caso, lo que podemos tener es algunas consideraciones en cuanto a veces puede pasar que venga o proviene de una desacumulación, ¿no? Es decir, que ahí ya no se requiere una resolución municipal, y eso es que significa que retorna a su forma primigenia. Es decir, que en su inicio estuvo, por ejemplo, ¿no? 2 lotes, se acumuló y ahora otra vez se va a que tengan dos lotes, ¿no? Ahora, en caso de cuando hay una declaratoria de fábrica inscrita también, se tiene que describir de acuerdo a dónde se va a independizar. Por eso incluso se tienen algunos cheques que se tienen que considerar, ¿no? El achurar la fábrica inscrita de acuerdo a dónde está ubicado de los lotes. En la memoria descriptiva también indicar a cada lote lo que le corresponde y sobre todo lo que es el área libre, ¿no? Porque si bien es cierto un lote si tiene una fábrica inscrita, se indica un área libre que cuando proceda una subdivisión, este área libre va a estar distinta y eso también se tiene que considerar. Hasta ahí era lo que es a través de la ley 29090. Ahora vamos a ver lo que es a través de lo que 27157, es decir, cuando cuando se va a regularizar lo que es una fábrica, ¿no? Tenemos estos requisitos. El formato, que es el que hemos visto, el formulario registral o el FOR, o escritura pública, la memoria, los planos que indican la independización, de cómo lo que va a independizarse de lo que va a quedar, y bueno, la declaración jurada del verificador responsable, también del pago de la tasa registral. Esas serían las dos leyes que nos ayudan a lo que es la independización, ¿no? La 29090 y la 27157. Ahora vamos a proceder para ver lo que es la calificación netamente técnica, ¿no? Nosotros tenemos aquí la directiva que nos permite revisar, entre comillas, todos aquellos los requisitos que tienen que tener lo que se presenta, ¿no? Aparte de los requisitos que están normados por el artículo, esto nos indica qué es lo que tiene que tener y de qué forma, ¿no? En caso de la memoria descriptiva, tiene que tener titular de predio, el área, los linderos, las medidas perimétricas, la fecha de elaboración. Y en caso de plano, tiene que tener lo que se indica, que es el datum y la zona geográfica, el norte magnético, la cuadrícula, el área, el perímetro, los vértices, porque es urbano, y las medidas perimétricas por tramos, ¿no? Los nombres de los colindantes, porque a veces se indican propiedad de terceros, y por eso también es que se aclara aquí. Y en el rótulo, bueno, tiene que tener, ¿no? La escala, la fecha y el profesional que lo está elaborando. Esa directiva que nos rige para saber la formalidad, entre comillas, de los documentos, viene a ser la directiva de 004 del 2020, que todavía está vigente. Ahora, los requisitos, ya sean netamente específicos, son como se aprecian en la imagen. Tenemos que, por ser un predio urbano, para poderlo ubicar, se necesita la distancia a la esquina más próxima, ¿no? Como se ve en esta parte de aquí que está señalada, un recuadro celeste, y acá abajo también. Lo otro es de que tiene que estar el área expresada en metros cuadrados y el perímetro, ¿no?
en metros lineales. Ahora, tienen que estar con 2 decimales. Si se dan cuenta, también tiene que estar sellado y firmado por el profesional responsable, aparte de la avisación que corresponde a la municipalidad. Aquí tenemos 2 ejemplos donde está en el lado derecho el predio matriz y en el lado izquierdo pues ya la subdivisión, ¿no? Igual en la parte de abajo que tenemos ya la subdivisión y también los respectivos cuadros. Ahora, para la evaluación nosotros tenemos que hacer estos puntos. La verificación del antecedente, que es el que se indica en el formulario también. Contraste de cómo está con la base, la matriz. De ahí se incorporan los polígonos que están propuestos por el verificador, ¿no? Se elabora el gráfico, la evaluación técnica netamente, la emisión del informe técnico y por ende la digitalización del plano aprobado, que ya se incorpora a la base gráfica. Ahora, para la verificación nosotros tenemos que revisar el antecedente que nos brinda para el segundo acto, ya sea en el CIR, que viene a ser lo que está en la pantalla, o sea en el SAR, cuando ha sido saneado por COFOPI, y que el código, por lo general, aquí en Tacna comienza con una P2000. Y aquí tenemos un ejemplo de la partida que se tiene que revisar, ¿no? Acá están los datos y en el plano que nos está presentando, porque en el antecedente, en la parte final, tenemos ya el número de título con el cual fue inscrito y la fecha. Entonces ahí tenemos que contrastar que estén los datos técnicos. El título archivado nos va a ayudar a saber si tiene o no tiene documentación técnica primero, si los datos están en mérito a la inscripción de lo que ustedes están presentando y si se encuentran completos. En caso por A o B, en la partida haya alguna omisión, para nosotros lo que prevalece son los datos técnicos del plan, que dio mérito a la inscripción. Y aquí tenemos ya cuando nos presentan la propuesta, el plano presentado, si se dan cuenta, aquí ya está, nosotros tenemos que ubicarlo a través de la distancia en la esquina, el matriz, ¿no? Y posteriormente será la propuesta. Eso lo incorporamos para revisar si los datos técnicos están concordando o no respecto a la matriz con lo que habrá inscrito. Y así también hacer un contraste con la documentación que ustedes presentan, no solamente con el plano, sino también con la memoria, y esos datos tienen que tener coherencia con los demás documentos, o sea, la resolución, las constancias negativas, para después proceder a la incorporación en el tool GIS, donde pueden observar que es la reconstrucción del polígono, y ahí es donde ingresamos los datos también que le corresponden, ¿no? El número de expediente, el antecedente que le corresponde y las denominaciones. Para nosotros tener esto como resultado, los gráficos, ya sea del predio matriz como de la propuesta de la independización. Ahora, en el gráfico nosotros tenemos que indicar claramente lo que está la ubicación que ha sido a través de la distancia, también el antecedente, y aquí están los datos técnicos, ¿no? De lo que concuerda en caso de la matriz y de los nuevos datos técnicos en caso de la propuesta, para cotejar que todo esté en concordancia en los documentos que se presentan de acuerdo al requisito. Acá tenemos la evaluación técnica, que es más que todo lo que les explicaba en el formulario, que tiene que ver lo de que se observa, donde indican el antecedente, pero también la resolución. Hay un recuadro donde también se indica o se escribe la resolución por la cual ha sido aprobado. Muchas veces no se presenta la resolución, pero en el formulario sí se tiene que indicar, ¿no? Y la documentación adjunta, que es lo que les decía, es la memoria y el plano donde nosotros verificamos de acuerdo ya a los cálculos, cotejamos, ¿no? Lo que es el área, las medidas perimétricas, los ángulos,
que ambos, en este caso como son dos predios, ambos sumen lo que corresponde a la matriz. Para luego todo ello consolidarlo en un informe técnico. Ahora, en el informe técnico tenemos algunos sectores que al inicio es a quién va dirigido, pero en la parte de el 1 donde dice documentos de estudio, es todo aquello que ustedes como usuarios nos presentan y queda ahí de acuerdo a lo que se va evaluando, se coloca. Y lo que es los documentos respecto al antecedente, se le indica el número del antecedente, pero también el título y si la fecha con el cual ha sido inscrito, ¿no? Ahora, tenemos que ver si el área y las medidas perimétricas corresponden a la poligonal de preinscrito. O sea, tiene que ver si está concordando. En caso de que fuese que está o no está de forma total o parcial, también si ha habido otros antecedentes en el entorno que pueda afectar, porque hay veces que en el entorno inmediato hay predios que no tienen documentación técnica y sí se les indica que en la zona de estudio obra eso, ¿no? O si hay algún tipo de restricción, como zonas arqueológicas, tangibles, todo ello se tiene que informar. Ahora, algunas observaciones comunes que se pueden dar es la primera, que no se adecúa, ¿no? Porque varía, sea por la reconstrucción de ángulos, que a veces sucede que no se adjunta el archivo digital. Si bien es cierto, no es obligatorio, pero es recomendable porque al momento de reconstruir un polígono en mérito a medidas con ángulos, a veces va sumando error y puede dar un cierre angular o puede cambiar la propuesta que ustedes han tenido, entonces se observa y no se adecua. Ahora, los otros es por la formalidad, ¿no? Que no se encuentran visados o que faltan algunos sellos. También como número 3 tenemos que los lotes no cuentan con acceso a vía. En todo caso, eso también se hace la observación. Y lo que viene a ser es que cuenta con un área común y no se indica bien o no se solicita como una constitución de reglamento interno. Eso más que todo era por el modelo de casa de subdivisión en mérito a quinta, ¿no? Ahora, tenemos pronunciamientos que nos pueden ayudar en algunos casos que se han dado en específico, como son los siguientes. Hay algunos donde se determina que la subdivisión guarda relación con el antecedente registral. Esto es cuando no necesariamente se determina el predio matriz en estudio. También cuando hay una superposición con predios colindantes, ¿no? Ahí se tiene que no es suficiente para rectificar las medidas perimétricas. El otro también que tenemos un ejemplo es de describir una fábrica que corresponde a un sublote, ¿no? La otra es lo que se confirma que no es procedente la inscripción de una subdivisión de un predio como quinta si es que no se plantea lo que es el reglamento interno. Ahora, también tenemos el caso de que no es exigible la presentación de la constancia negativa de catastro del área cedida a vías. Por eso ya queda en potestad de la municipalidad, porque eso no constituye un bien de uso público, el cual las constancias lo dan más que todo para cuando son los sublotes netamente, ¿no? Y en este caso, como he hecho la capite, en que se debe dejar constancia en la partida matriz del área cedida a vías sin independizar. Ahora, en caso de las conclusiones que podemos tener, es que la independización viene a ser un acto registral y a diferencia que la subdivisión viene a ser un procedimiento registral que da pie a la independización, ¿no? Porque la independización es donde ya se generan las nuevas
códigos o las nuevas partidas electrónicas. Ahora, la subdivisión se puede dar bajo dos normas, bajo dos leyes que les he explicado, la 29090 y la 27157 cuando es ya por regularización en caso de las fábricas, posterior a la subdivisión. Ahora, en caso de discrepancias de los datos técnicos entre memoria y plano, lo que sí se recalca es que prevalece lo que es el plano. Siempre nos va a regir a nosotros los datos técnicos del plano. La subdivisión de predios como quinta se realiza a partir de una existencia o de un área común, como estaba en una de las diapositivas, que tiene que de un solo acceso y en su entorno inmediato todos los lotes y con reglamento interno. Ahora, la servidumbre, de paso, se configura como una afectación del predio dominado serviente. Esto debe ser parte del área remanente, pero no es como que se va a independizar, sino es parte de la matriz, ¿no? Por eso se dice que no debiendo describirlo como un área susceptible a independización. No resulta exigible la presentación de una constancia negativa del área de seriedad de vías porque, nuevamente, pues no es para independizarse, ¿no? Que no se quede en la matriz. Ahora, las recomendaciones, antes de iniciar el proceso, es necesario, bueno, recabar la información gráfica y también se les dice de que prevean el hecho de que puedan, a través de lo que ya esté realizándose el título y evitar superposiciones gráficas que puedan realizar previo a una búsqueda catastral para que ustedes verifiquen cómo está el polígono que va a ser materia de su trámite, ¿no? Y que otra recomendación sería que en toda la documentación sea la misma información, ¿no? Que tengan coherencia entre lo que es el FUFO, la memoria, el plano, que tengan el mismo contenido. Ahora, la memoria descriptiva sí se tiene que indicar por ser predios urbanos, se tiene que indicar con áreas en metros cuadrados, linderos y medidas perimétricas. No solamente el matriz, sino de los sublotes que se van a proponer. Ahora, cuando ustedes vean que los polígonos son muy sinuosos, se recomienda que se adjunte un archivo digital, por lo que había explicado, ¿no? Que al momento de reconstruir de reconstruir el polígono a través de medidas y ángulos internos, puede surgir el hecho de un error de cierre angular, ya sea porque da más o porque no termina de cerrar la poligonal. Entonces ahí se va a ver un poco afectado porque no se va a adecuar al inscrito. Hasta ahí sería lo que es las diapositivas respecto a la exposición. Muy bien, Margena, gracias por la exposición. Si tenemos alguna pregunta, por favor, le vamos a solicitar a los asistentes. ¿Correcto, Tatiana? Activa tu micrófono. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Sí, mi consulta es específica cuando, bueno, en mi caso yo estuve haciendo la subdivisión de un predio, pero me di cuenta que la persona que me había transferido ya lo había vendido a otra persona. Y esto me inspira a inscribirlo en registros públicos y yo tengo mi escritura pública de compraventa y he comprado pues una parte de la totalidad del terreno. Ya. Pero en todo caso, eso más pasa a ser la formalidad registral, porque el predio matriz debe tener un propietario. Y ese propietario, por lo que yo entiendo, no es usted, sino es otra persona. Claro, yo lo compré de un propietario ya Ujú. en el año 2022. Y ahora en este año que estoy haciendo la regularización, por decirlo así, ya me di cuenta que ese propietario le había transferido a un familiar, algo así. Entonces, yo digo, pero si yo tengo mi escritura pública
de compraventa, claro, no de la totalidad del predio, sino de una parte, me Ujú. impide registrarlo en la SUNAT o simplemente, o qué tengo que hacer en este caso. Ya, cuando es la propuesta, es que mucho depende porque, ¿qué pasa? Como la compra-venta, bueno, la escritura no está inscrita, entonces va a figurar hasta el último asiento que esté en la partida. Y al momento que se presente, porque para hacer la independización se presenta ya sea la memoria y el plano de acuerdo a la nueva propuesta, a lo que va, pongamos, a la porción o al polígono que se pretende ser independizado y por ende lo otro que va a quedar en la matriz. Entonces, por ello era que manifestaba de que esta parte sería preguntar previamente en caso de la formalidad registral, ¿no? Porque es por el propietario, más no tanto técnico, sino registral, previo a que haga la subdivisión netamente, ¿no? Ok, está bien, gracias. Muchas gracias por Ujú. su respuesta. Ok, si tenemos alguna pregunta más, por favor. Paco, por favor, activa tu micrófono. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi consulta Adelante. es lo siguiente. Eh, ¿Cuánto por ciento está permitido para una subdivisión? Una subdivisión de áreas. En área, en una zona urbana, ¿cuánto por ciento está permitido? Y si Ujú. y mi otro punto es, en el área municipal, ¿es necesario presentar la habilidad del profesional, ya que el proyecto que yo hice es una subdivisión en una zona urbana y el personal de la municipalidad me pide sí o sí la habilidad, certificado de habilidad profesional, ya que el proyecto ha sido firmado por un ingeniero civil. Gracias. Ya. A ver, en caso del porcentaje, eso por el Reglamento Nacional de Edificaciones se tiene que el área mínima es de 90 metros, pero justo en una diapositiva explicaba que el certificado de parámetros lo establece la municipalidad y esta entidad es la que le va a limitar o precisar exactamente el porcentaje, ya sea del área libre o del lote mínimo que puede contar. Eso sería la respuesta a la primera pregunta. Y respecto a la habilidad, viene a ser ya requisitos de la municipalidad, porque si bien entiendo lo que ha preguntado y lo que comunicó es de que la municipalidad le pedía porque antes otro profesional había hecho el trámite, porque aquí en caso de la independización pongamos los requisitos, en esta parte no se tiene lo que es la habilidad de acuerdo al reglamento de predios. Aquí tenemos, pongamos, está la solicitud, el flujo, el anexo, ¿no? La memoria, los planos y las constancias, ¿no? Y aparte del el pago de la tasa registral. Entonces, esa habilidad me parece que es netamente requisito en la municipalidad. Ok, Magdalena, gracias por la respuesta. Tenemos más preguntas, por favor. Damos la mano. Carlos, activa tu micrófono, por favor. Carlos Alvarado, activa tu micrófono. Buenas tardes. Adelante. Cuando, se- cuando, se- cuando se presenta el expediente visado
de la municipalidad a la SUNAR y observan cosas mínimas, se presentaría, se vuelve a hacer, se hace las correcciones debidas y se ingresa a la municipalidad. ¿Solo parte de lo observado nomás o todo se ingresaría de nuevo? Gracias. Esa sería mi pregunta, disculpen. ¿La puedes repetir, por favor? Cuando se ingrese el expediente ya avisado por parte de la municipalidad, memorias, planos, anexos U, anexo F de subdivisión y reglamento, en caso sería una subdivisión para una quinta, y ya, y la SUNAR lo observa cosas mínimas, por ejemplo, la esquina más cercana o entre otras, solo se hace las correcciones debidas y se ingresa de nuevo a la municipalidad y solo esa parte nomás se ingresaría o anexos también. Majena. Danos un segundo, Majena, creo que tiene un tema con su conexión, danos un segundo. Por favor, confírmeme si me escuchan bien. Ahora sí, Majena, dale. La respuesta era sí, porque todo aquello donde haya habido algún error se tiene que modificar y por ende se tendría que cambiar. Ok, Majena, gracias. ¿Alguna pregunta, por favor? Si pueden, tienen que levantar la mano, por favor.
Les recuerdo llenar el formulario que tienen en la sala del chat. Bueno, si no tenemos más preguntas, vamos ya cortando con la transmisión. Magdalena, muchísimas gracias por haber participado como expositora esta tarde. Igualmente a las personas que nos han acompañado en sala, el agradecimiento por estar aquí. Les invitamos a que sigan nuestras redes sociales. Ahí estamos publicando continuamente las diferentes capacitaciones que tenemos programadas a nivel de esta zona y de otras zonas registrales. Síganos como SUNARP Oficial en Facebook, en Twitter, bueno, en X, en TikTok y otras redes. Y bueno, vamos ya cortando con la transmisión. Magdalena, muchísimas gracias nuevamente. ¿Algunas palabras para terminar? Gracias a todos por asistir. Les recomiendo que siempre previo a este trámite realicen una búsqueda catastral para evitar observaciones en realidad y que se tenga en cuenta lo que se ha expuesto, ¿no? De los requisitos y también las observaciones que se dan en lo técnico, ¿no? Para que sean menores al momento y casi tal vez ninguna cuando ustedes presenten los trámites. Eso sería todo. Gracias. Perfecto, Magdalena, muchísimas gracias. Gracias a todos nuevamente. Será hasta una nueva oportunidad. Buenas tardes. Buenas tardes a todos.